¿Qué tanto ha evolucionado la institucionalidad para brindarle en realidad un resguardo, respaldo y confianza a que la mujer pueda estar en un espacio de mayor tranquilidad, independientemente con qué niveles de autoridad o de poder se enfrente? Tres momentos de mi vida que son un buen ejemplo para responder. El primero es cuando yo fui víctima de violencia doméstica, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica. Yo llevé mi caso a las autoridades pertinentes y yo viví la revictimización. ¿Qué es esto? Que es cuando una mujer pone una denuncia y te hacen contarle a todo el mundo en el juzgado qué fue lo que te pasó, o sea, al juez, al secretario, a la persona que está al de al de la Procuraduría, no me acuerdo cómo se llama esta A figura, los defensores, a los el defensores, abogado defensor de la no, pero Procuraduría. hay también una persona que trabaja, porque cuando estos casos llegan al juzgado de familia hay una persona que trabaja, la trabajadora social. Ah, Eh, entonces, cada vez a una mujer que ha sido víctima de violencia, o sea, cada vez tiene que sentarse con una persona diferente y contar hasta 10 veces el episodio de violencia que llevó a, o que te llevó a denunciar. Ese hecho es exhaustivo, es, uno se siente humillado y uno se siente golpeado cada vez que tiene que contarle a una persona diferente lo que te pasó y por qué estás proponiendo una denuncia por violencia y por qué estás pidiendo un divorcio por violencia. Eh, y en ese momento, lo que yo pensaba era, yo ya había empezado a trabajar de periodista. Entonces en ese momento yo pensaba, si yo me siento así, ¿cómo se siente una mujer que tiene un nivel básico de educación? ¿Cómo se siente una mujer campesina que tiene que ir a repetir una y otra vez sin entender por qué tiene que repetir lo que pasó? Como que si no te creyeran, o sea, como que si no fuera suficiente llevar la denuncia y decir que te golpearon. Ese quizá fue el primer momento. El segundo momento para mí fue precisamente cuando estuve trabajando esta serie de denuncias de acoso sexual. Ya me había venido para acá, pero iba y venía más seguido a El Salvador, igual por lo que pasó por la pandemia, esto fue antes, eh, y ya tenía como mayor conciencia, pero cubriendo las cortes por más o menos 6 años, ahí también me pude dar cuenta y pude reafirmar lo que yo decía en aquel primer momento cuando yo fui víctima, de cuántas mujeres tienen que enfrentarse a un sistema judicial que las revictimiza, que no las respalda, que las hace sentir solas, que las hace sentir humilladas. Y luego, el segundo momento es en esta serie de denuncias de acoso, que el común denominador de todas las mujeres era, ¿por qué no denunciaste? Bueno, porque las autoridades no hicieron nada. O sea, yo fui y, y cuando llegas, y cuando muchas de las que yo entrevisté me decían, yo fui a la fiscalía, pero de ahí me mandaron a la procuraduría y tenía que repetir lo mismo, y de ahí regresé a la fiscalía a repetir lo mismo. Entonces yo no quería estarle contando a todo el mundo que me habían acosado sexualmente o que me habían intentado besar a la fuerza o que me habían tocado a la fuerza. Entonces yo entiendo eso porque yo lo viví, pero explicárselo a alguien que no lo ha vivido es difícil, y explicárselo especialmente a los hombres que no se enfrentan a ese tipo de acoso hace aún más difícil las cosas. y Y ahí toma en cuenta que ahí, en esto que nos estás comentando, no estás metiendo otros factores como por ejemplo hijos, como por ejemplo familiares, o sea, una cosa que va más allá. Y entonces digo, ¿cómo te enfrentas como mujer, digamos, a un entorno donde no te sentís segura si te van a por respaldar, si supuesto, te van a escuchar? Si, es un poco complicado eso, ¿no? o sea, y esto, o sea, hay muy pocos casos, pero hay casos, o sea, hay mujeres que
que pierden la custodia de sus hijos precisamente porque el sistema de justicia falla y no está con las víctimas. Y después el tercer momento es toda esta situación de ataques y de acoso en las redes sociales de las que no solo yo he sido víctima, hay muchas mujeres periodistas que han sido víctimas y que seguimos siendo víctimas de todos estos ataques en las redes sociales y todo este odio que se ha difundido en las redes sociales. Y en el primer ataque, que fue a partir de esta serie de testimonios y de investigación que hice con otra compañera sobre las denuncias de acoso sexual, en los primeros ataques, después de las publicaciones de esa serie, yo hablé con la compañera que que me ayudó a hacer algunas entrevistas y yo le dije, yo ya había regresado para Estados Unidos, vos tenés que ir a poner la denuncia porque a ella incluso hubo un carro que la siguió un par de días a su casa. Entonces vos tenés que ir a poner la denuncia. Yo desde aquí tuve que animarla o empujarla a que pusiera la denuncia y cuando llegó a la fiscalía fue como, ay, mire, si es que eso es en las redes sociales, eso es perder el tiempo, o sea, y dígale a su amiga que ella tiene que venir porque no podemos estarle, o sea, o si no son las dos, no tiene el mismo valor y usted no puede poner la denuncia por las dos, ¿vea? Entonces era como, ¿a quién acuden? ¿A quién acuden las mujeres si te salen con esa respuesta? Y esas respuestas son típicas. Y eso también me hizo regresar al primer momento. O sea, si a mí me causó molestia, enojo, frustración, decepción, el que la autoridad competente me respondiera, ¿para qué si eso solo es redes sociales? No pierda su tiempo porque nosotros no vamos a investigar. O sea, al final, ¿verdad? Y siempre pensé, ¿cómo se deben sentir las mujeres que no tienen el acceso o la facilidad de acudir a una autoridad pertinente para poner una denuncia? ¿O a quién acuden las mujeres si saben que no van a ser escuchadas? Y eso lo reafirmó también después de esa serie el fiscal, el que era el fiscal general en aquel momento, Raúl Melara, incluso dio una conferencia y dijo que la fiscalía estaba investigando y que instaba a todas las mujeres que habían sido víctimas de la persona a la que se denunció que se acercaran a la fiscalía. Pero hasta ahí quedó todo, porque nunca supimos nada más. La última vez que yo pregunté, quizás allá por el 2020 más o menos, a principios de 2020, antes de la pandemia, cuando yo le pregunté a la fiscal que estaba llevando ese caso qué había pasado, porque dos de esas mujeres ya habían salido del país, porque habían sido amenazadas, porque habían llegado las pandillas a amenazarlas para que retiraran las denuncias, nunca tuve respuesta. Entonces, y ahora con todo el aparataje que el gobierno utiliza para atacar a las mujeres periodistas, para denigrar a las mujeres periodistas, para insultar a las mujeres periodistas, para difamar a las mujeres periodistas, yo confirmo con todo eso, o sea, ¿cuál es la autoridad que va a estar del lado de las víctimas?